Leí decenas y decenas de libros sobre negocios, finanzas, datos, tecnología, desarrollo personal y muchísimos temas más. Y después de todo este tiempo, puedo decirte algo con total certeza. La mayoría no vale la pena. Hay libros que se leen en un fin de semana y cambian para siempre como pensás, y hay otros de 400 páginas que se pueden resumir en una oración y aún así no aprendiste nada. El objetivo de este video es ahorrarte esa enorme cantidad de horas y traerte los 7 libros que sin duda me formaron y me permitieron reconvertir mi trabajo hacia la tecnología como analista de datos y vivir una vida mucho mejor. Los que sin dudas y verdaderamente influyeron en cómo pienso, cómo trabajo y cómo me posiciono en el mercado. Antes de arrancar, un muy breve contexto sobre por qué leo y cómo lo conecto con mi trabajo, y de cómo te recomiendo encarecidamente que hagas lo mismo. Siempre fui de leer. Desde chico me gustaban mucho los libros, historia, ficción, lo que fuera. Pero cuando empecé mi camino en el análisis de datos, empecé a leer con otro objetivo. Entender no solo cómo funcionan los datos, sino cómo funcionan los negocios, cómo piensan las personas que toman decisiones y cómo comunicar de manera que la gente escuche y actúe. Y con el tiempo descubrí que los mejores analistas que conozco no son los que más herramientas saben, son los que mejor entienden el contexto en el que trabajan, el negocio, las personas y las dinámicas de poder dentro de una organización. La mayoría de los libros de datos te enseñan a trabajar con información. Estos 7 que te voy a mencionar te enseñan a pensar, y esa diferencia es exactamente lo que separa a un trabajador que ejecuta tareas de uno que mueve decisiones. Y te aviso algo, estos libros los voy a dividir en 3 categorías: datos y tecnología, negocios y autoayuda. Y si los libros de autoayuda te sorprenden en un video sobre cómo ser analista de datos, quédate, porque justamente esos 2 libros son los que más cambiaron mi manera de encarar las entrevistas y la reconversión laboral. Arrancamos con el número 1. El primero es Thinking with Data de Max Schroen. Y empiezo por este porque es el libro que más me ayudó a entender algo que ningún tutorial te enseña. Antes de tocar un solo dato, tenés que entender qué problema estás resolviendo realmente. El error más común de un analista que recién empieza, y que por supuesto yo también lo cometí, es ir directo a los datos cuando llega un pedido. Alguien te dice, necesito saber por qué bajaron las ventas, y vos directamente abrís SQL y empezás a buscar. Y lo hiciste sin preguntarte primero, bueno, ¿qué decisión hay detrás de esta pregunta? ¿O qué va a hacer esta persona cuando yo le entregue el análisis? El autor Schroen tiene un framework que lo denomina framing, que es básicamente estructurar el problema antes de analizarlo. Definir qué pregunta estás respondiendo, para quién y qué constituye una buena respuesta. Suena obvio, aunque no lo es. La mayoría de los analistas nunca lo hacen de forma explícita. Lo que más aplico de este libro a mi trabajo actual es lo siguiente. Antes de abrir cualquier herramienta, trato de definir en una sola oración qué pregunta estoy respondiendo y qué cambia si la respondo bien. Si no puedo definirlo en una sola oración, es que todavía no entendí el problema, y ahí suelo hacer más preguntas o incluso suelo pedir que nos reunamos para charlar y entenderlo mejor. Pero hasta que no esté claro, no inicio. Para alguien que está en proceso de reconversión, este libro es especialmente útil en procesos de entrevistas. Cuando te dan un caso para resolver, el que estructura el problema antes de analizarlo es generalmente el que se diferencia, y no el que más herramientas sabe. El segundo libro es Storytelling con Datos, de Cole Nussbaumer Knaflic. Y este es el libro técnico más importante que puedes leer como analista de datos. No te enseña SQL, no te enseña Power BI. Te enseña algo que vale muchísimo más que cualquier herramienta. Cómo hacer que la gente entienda eso que encontraste y que actúe en base a eso. El problema que resuelve este libro es uno que yo viví en carne propia. Podés hacer el análisis perfecto y encontrar lo que estaba buscando, pero presentarlo de una manera que nadie entienda y el trabajo no sirvió para nada. Puede ser un gráfico incorrecto, demasiada información en una sola diapositiva, o un título que explique el dato en lugar de comunicar el hallazgo. Todo eso hace que tu análisis muera en la reunión. Lo que más me marcó de este libro son 3 cosas. La primera es la elección del gráfico correcto. No todos los gráficos sirven para lo mismo. Un gráfico circular pocas veces es la mejor opción. Un gráfico de barras mal usado puede confundir más de lo que aclara. Knaflic te enseña a elegir la visualización que más le sirve a la historia que estás contando, no la que queda más linda. La segunda es eliminar el ruido visual. Cada elemento de un gráfico que no aporta información es un elemento que distrae. Cuadrículas innecesarias, colores sin propósito, leyendas que obligan a ir y volver con los ojos, todo eso le roba atención al mensaje central. Menos es más, siempre. Y la tercera y la más importante, el título. La mayoría de los analistas ponen títulos descriptivos. Ventas por mes, usuarios por región. Eso le dice al que mira qué está viendo, pero no qué significa. Un buen título comunica el hallazgo. Las ventas cayeron un 15% en el tercer trimestre, concentradas en el segmento de nuevos clientes. Ese es un título que informa una decisión. Para alguien que está construyendo su portfolio, por ejemplo, este libro es esencial. Porque el portfolio no es solo mostrar que sabes hacer consultas de SQL. Es mostrar que sabes presentar lo que encontraste de forma que tenga impacto. Y eso es exactamente lo que diferencia a portfolios que consiguen entrevistas de los que no. El tercer libro es Mide lo que importa, de John Doerr. Y con este libro damos inicio a la categoría de negocios y quiero que entiendas por qué un libro de métricas y objetivos empresariales es fundamental para una lista de datos. El libro trata sobre OKRs, Objectives and Key Results, o en español, objetivos y resultados claves. Es el sistema que usan empresas como Google, Intel y Amazon para definir sus objetivos y saber si los están cumpliendo. Básicamente, cómo una empresa decide qué es lo que importa medir y por qué. ¿Por qué importa esto para trabajar en datos? Porque el trabajo, sobre todo de un analista, no consiste en analizar todos los datos que existen,
Consiste en analizar los datos que le importan al negocio en ese momento, y para saber cuáles son, hay que entender cómo piensa la empresa cuando define sus prioridades. Cuando entendés cómo funciona un OKR, cuál es el objetivo estratégico, cuáles son las métricas que lo miden, cómo se conecta todo esto con las decisiones del día a día, empezás a ver los datos con otro criterio. Dejás de preguntar qué puedo analizar y empezás a preguntar qué necesita saber esta empresa para avanzar hacia donde quiere ir. Esa diferencia de mentalidad es la que separa a un analista que ejecuta pedidos de uno que genera valor estratégico. Y para las entrevistas, sobre todo, este libro también es muy útil porque te da un lenguaje muy concreto para hablar de impacto. En lugar de decir hice reporte de ventas, podés decir ayudé al equipo a definir sus métricas clave que tenían que seguir para alcanzar su objetivo de retención de clientes. Es eso lo que un reclutador quiere escuchar. El cuarto libro es Sprint de Jake Knapp. Este es el libro que me cambió la forma de abordar los problemas complejos y ambiguos, que es el tipo de problemas que enfrentás todos los días como analista de datos. Sprint es la metodología que desarrolló Google Ventures para resolver problemas grandes en solo 5 días. La idea central es simple pero poderosa. En lugar de pasar semanas o incluso meses analizando y planificando, tomás el problema más importante que tenés, lo desarmás en partes y en 5 días tenés una solución prototipada y testeada. ¿Qué tiene que ver esto con el análisis de datos? Todo. Porque uno de los errores más comunes que cometen los analistas, me pasó a mí cuando empecé, es quedarse demasiado tiempo analizando antes de entregar algo. Buscando el análisis perfecto, la respuesta definitiva o el número que no deje lugar a dudas. Y mientras tanto, el negocio necesita una decisión ahora. Sprint te enseña a priorizar, a cuestionarte cuál es la pregunta más importante que tenés que responderte primero. A entregar algo útil rápido, aunque no sea perfecto, para que el negocio pueda moverse. Y después iterás. Hay un concepto del libro que aplico constantemente: el mapa del problema. Antes de arrancar cualquier análisis, dibujo el recorrido completo. ¿Quiénes son los actores involucrados? ¿Qué decisiones dependen de qué información? ¿Dónde están los puntos de fricción? Eso me permite identificar rápidamente cuál es el análisis más valioso que puedo hacer con el tiempo que tengo. El quinto libro es Generación de modelos de negocio de Alexander Osterwalder. Este es el libro de negocio más práctico y visual que existe. No es teoría abstracta, es una guía concreta para entender cómo funciona cualquier empresa, de qué vive, qué la hace rentable y dónde están sus puntos críticos. El concepto central del libro es el Business Model Canvas, un lienzo de 9 bloques que te permite mapear completamente cómo funciona un negocio en una sola página. Tenemos propuesta de valor, canales, recursos claves, fuentes de ingresos y más, todo en una sola vista. ¿Por qué es fundamental esto para una lista de datos? Porque cuando entendés cómo funciona el modelo de negocios de la empresa para la que trabajás, de dónde viene su dinero, cuáles son las palancas que más mueven sus ingresos, cuáles son su estructura de costos, cuáles son los canales más rentables, bueno, ahí empezás a analizar los datos con un criterio mucho más completo. Un analista de datos que no entiende cómo funciona el modelo de negocio de una empresa ve, por ejemplo, una caída de conversiones y simplemente reporta el número. Por el contrario, un analista que sabe cómo funciona el modelo de negocio de una empresa ve esa caída en conversiones y sabe qué partes están involucradas, por qué importa y sabe dónde investigar primero. Esa diferencia de contexto, por supuesto, no se aprende en un tutorial de SQL, se aprende entendiendo cómo funcionan los modelos de negocios de la empresa. Y hay algo que me gusta mucho de este libro, particularmente para el proceso de reconversión. Si venís de un trabajo tradicional, en administración, finanzas, logística, salud, etc., probablemente ya conoces de forma intuitiva cómo funciona un modelo de negocio por dentro, y eso te da una ventaja enorme en el análisis de datos. Este libro te da el lenguaje y el framework para articular todo ese conocimiento de manera que un reclutador o futuro jefe pueda ver ese valor. El sexto es Los líderes comen al final, de Simon Sinek. Acá arrancamos con la categoría de autoayuda, y seguro estás pensando, bueno, ¿qué tiene que ver un libro de liderazgo con análisis de datos? Es más importante de lo que parece. El libro habla sobre cómo funcionan los equipos de alto rendimiento, qué hace que las personas confíen en sus líderes y cómo se construye el entorno para que las personas puedan dar lo mejor de sí. Sinek utiliza ejemplos del deporte, de empresas, del ejército, y el hilo conductor es siempre el mismo. Los buenos líderes priorizan el bienestar del equipo por encima de su propio interés. ¿Por qué es importante esto? Porque el analista de datos no trabaja solo. Trabaja con gerentes, con equipos de productos, con finanzas, con operaciones. Y para que tu análisis tenga impacto, ellos tienen que poder confiar en vos. La gente tiene que poder sentir que estás ahí para ayudarlos a tomar mejores decisiones. En lugar de solo criticar lo que está mal, poder demostrar lo inteligente que sos. Lo que más aplico de este libro es el concepto de crear un entorno de seguridad psicológica. Cuando un gerente te trae un problema, no es para que lo juzgues, es para que lo ayudes. Esto parece muy obvio, pero muchos analistas, especialmente los más técnicos, caen en la trampa de querer demostrar que saben más que la persona que pregunta. Y eso, por supuesto, va en detrimento de la confianza. El analista que entiende este concepto llega a las reuniones a escuchar primero. Hace preguntas antes de dar respuestas. Presenta sus hallazgos sin arrogancia, con el objetivo claro de que la otra persona pueda actuar mejor con esa información. Y en una entrevista, los reclutadores no solo evalúan si sabes SQL o Looker, evalúan si sos una persona con la que querrían trabajar todos los días. Si transmitís que entendés el negocio, que sos humilde, que vas a colaborar en lugar de competir, eso vale tanto como el conocimiento técnico. Este libro me recordó algo que comúnmente se olvida en el mundo de los datos. Al final del día, trabajamos con personas. Y saber trabajar con personas vale tanto como saber trabajar con datos. El séptimo y último libro es ¿Quién se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson.
Este es un libro de menos de 100 páginas, con personajes que son ratones y hombrecitos buscando queso en un laberinto. Parece un libro de niños, pero créanme que no lo es. Este es el libro más relevante que puedes leer hoy, en 2026, si estás pensando en reconvertir tu carrera. La historia es simple, hay 4 personajes viviendo en un laberinto. Todos encuentran queso, su fuente de seguridad, de confort, de estabilidad. Un día, el queso desaparece, y cada personaje reacciona de forma diferente. Hem, uno de los personajes, se niega a aceptar que el queso desapareció. Se queda paralizado, convencido de que si espera lo suficiente, el queso va a volver a aparecer. Ho, otro de los personajes, tarda más, tiene dudas, tiene miedo, pero eventualmente decide moverse y salir a buscar queso nuevo. Y lo encuentra. Esta diferencia entre Hem y Ho es exactamente la diferencia que existe entre dos tipos de personas que veo todos los días en el mundo de la reconversión profesional. Hem sería la persona que lleva años en un trabajo que no la llena, que sabe que tiene que cambiar algo, que lo viene pensando hace tiempo, pero siempre encuentra una razón para no moverse todavía, que el momento no es el correcto, que primero tiene que terminar tal proyecto, que empieza el mes que viene, que cuando tenga más ahorros, que cuando se sienta más lista. Y mientras tanto, el queso sigue desapareciendo. Ho es la persona que también tiene miedo. Y ojo porque esto es especialmente importante porque el libro no dice que Ho no tiene miedo. Dice que Ho se mueve a pesar del miedo, que acepta que el queso ya no estaba donde estaba y que quedarse quieto esperando no lo va a hacer volver. Hay una frase del libro que me quedó grabada y que la pienso cada vez que hablo con una persona que viene postergando una decisión. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? En la mayoría de los casos, la respuesta ya la sabes. Lo que no sabes es cómo moverte sin certezas. Y eso es exactamente lo que te enseña este libro, porque la certeza no aparece antes de moverte, aparece después. Que cada paso que das en una nueva dirección te da más información sobre si vas encaminado o no. Quedarte quieto esperando que todo se aclare antes de actuar es la peor estrategia posible, porque el laberinto sigue cambiando, con o sin vos. Para alguien que está evaluando reconvertir su carrera profesional, este libro es un espejo. No te va a enseñar SQL, no te va a enseñar a armar un dashboard, pero te va a hacer una pregunta que vale más que cualquier herramienta técnica. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar antes de moverte? Lo que tienen en común estos 7 libros no es el tema, es lo que te dejan después de leerlos. Una forma distinta de pensar, más estratégica, más consciente del negocio y más orientada a la acción. Porque al final, ser un buen analista que triunfa no tiene que ver con saber más herramientas. Es saber pensar, saber comunicar, saber entender el contexto en el que trabajas y saber moverte cuando el mercado cambia. Si ya estás acá y estás evaluando dar ese paso, el siguiente video que tenés que ver es este que te preparé, que te explica la ruta completa para reconvertirte en analista de datos desde cero. Qué aprender, en qué orden, cuánto tiempo toma y cómo conseguir tu primer trabajo. Te lo dejo en la descripción y en la pantalla ahora. Nos vemos ahí.